Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mucho Audio. En esta oportunidad estoy con Papi, estamos en nuestra sección, en la sección dedicada a, divagar con Papi, que tengo rato que yo creo que no venías desde el episodio el año pasado. Introductorio, que no tenía Papi aquí, y como ya saben, bueno, esa primera fue una introducción, pero mi plan es que cada vez que nos sentemos aquí a hablar tengamos un tema establecido. Así que bueno, gracias Papi por estar aquí. Saluda a tus fans. Gracias por la invitación, saludos a los fans. Ok, bueno, en el episodio de hoy el tema que elegimos para hablar es, no sé si decir que vamos a hablar sobre música suena muy genérico, pero es básicamente lo que vamos a hacer. Ya les voy a contar un poquito de por qué surgió esta idea y por qué yo quería traer este tema al podcast. Y nada, obviamente escuchar las opiniones de Papi, que él nos deleite con sus conocimientos musicales. Y bueno, que hablemos de la música que nos gusta, de por qué en general a la gente le gusta la música, entre otras cosas. Entonces empiezo con lo que me llevó a este tema, a este capítulo. Me leí un artículo que se llama Why Do We Like Music? De Sheila Love en el New Yorker. Y me pareció un artículo interesante, se lo voy a mandar a Papi, no se lo mandé, entonces voy a hacerle igual a él un resumen de lo que leí en el artículo. En resumidas cuentas, este artículo hablaba de una condición que se llama anedonia musical. Anedonia musical, correcto. Que, ojo, no debe confundirse con, y lo aclararon en el artículo, con la anedonia normal, que es una incapacidad para sentir placer o disfrutar de actividades que antes sí te gustaban. Y esto es síntoma de depresión, esquizofrenia, etc. O sea, eso es la anedonia normal regular. O sea, es una incapacidad aparte, y hacen la distinción de que no debe confundirse con la anedonia musical, que la anedonia musical es que la música, y tengo todo esto anotado lo estaba citando directamente de la fuente para que no se me pasara nada, y hablan de cómo la anedonia musical es que la música no te genera ningún sentimiento, o sea, no la entiendes, no es como que no sabes el ritmo, ni de que, bueno, no sé, no entiendo la letra o la canción está en inglés y yo la escucho en español, no, es que literalmente no te genera ningún tipo de sentimiento, ni tristeza, ni felicidad, no te genera nada. Hablan en todo este artículo básicamente desde el punto de vista neurológico de esta situación. Hacen estudios porque el artículo va dedicado a una persona en particular, pues un señor que desde muy pequeño sentía que pues él tuvo la oportunidad de ir a un concierto en vivo y estar en primera fila y como que sentir la pasión de los que tocaban y escuchar, y él no sentía nada, o sea, le daba igual. Entonces él siempre se sintió muy raro, pues como que él estaba fuera de lugar, hasta que se topó con todos estos estudios y con neurólogos, etcétera, que estaban haciendo estudios de esta condición en particular. Y pues hablan sobre estudios a la materia blanca, de los que les estaban haciendo estos exámenes, incluyendo este muchacho que te estoy diciendo. Le hicieron estudios a la materia blanca y básicamente les ponían la música y había poca conectividad neuronal. Así como a otros le ponían música y la música les generaba, bien sea felicidad, tristeza, lo que sea que les generara, de todas les generaba conexiones neuronales. Pero a la gente que tiene anedonia musical no se conectan, pues básicamente no hay actividad. Y nada, por otro lado estaban hablando de los que sí les gusta la música y de que básicamente la música sí les mueve, y más que es una cosa de sentimiento, porque dicen que usualmente este tema se trata desde la teoría de la música y es un tema que se estudia bastante en ese aspecto, pero no realmente desde el punto de vista neurológico, que era de lo que hablaba este artículo. Entonces también hablan de estudios que se han hecho sobre el poder de música a través de la neurociencia en vez de la teoría musical. Entonces hablan como el cuerpo estriado, y yo estoy hablando de cosas de ciencia que ni idea, pero era lo que decía el artículo, que el cuerpo estriado en el cerebro, que es el principal receptor de dopamina, estaba activo cuando le ponían música a una persona que no padece esta condición de anedonia musical.
Y bueno, hablan de más cosas realmente en este artículo, de como a gente que reaccionaba más o que tenía más conexión neuronal, si había algún tipo de recompensa. Hablan como cierto tipo de música, por ejemplo el EDM, que es esta música que, bueno, que es como punky punky, pero que empieza muy, muy bajito o como que lento y luego va subiendo la velocidad, entonces se activaba más, la actividad neuronal aumentaba a medida que avanzaba la canción. Y bueno, hablan de un montón de cosas en este artículo, pero lo que me pareció más interesante fue, uno, desde el punto de vista neurológico, la importancia de la música. O sea, no solo es como que, ay, me gusta la música o no me gusta la música, sino realmente cómo reacciona el cerebro y cómo reacciona tu cuerpo de manera que no puedes ni siquiera controlar. Y que me pareció también muy triste la gente que tiene anedonia musical, que no sientes nada. Entonces dije, bueno, me pareció un tema interesante hablar de la música, hablar de, evidentemente ni tú ni yo tenemos anedonia musical, gracias a Dios. Pero nada, hablar como del tema de la música y de si tú sientes que la música como que te genera algo, no te genera nada, te gusta la música. Y bueno, hablar de todo este tema me pareció interesante gracias a ese artículo que leí. Bueno, en principio es increíble cómo hoy en día cosas tan, yo no diría básicas, pero sí diría poco comunes se estudian, ¿no? Como yo no había escuchado el tema de Ni yo. Anedonia. Anedonia musical. Correcto. Pero bueno, me parece pues válido, ¿no? Efectivamente, yo no tengo ese síndrome. Esa incapacidad. Y como, exacto, pues esa incapacidad, perdón. Pero, pues que bien que hay universidades y médicos y especialistas y personas de profesión, especialmente científicos, que se han dedicado al estudio de este tipo de síndromes o padecimientos que el individuo tiene, ¿no? Me parece interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la música activa las dopaminas, que son las responsables de que nosotros tengamos un estado de ánimo, ¿sabes? Positivo, esa suerte de alegría, por darle algún calificativo desde el punto de vista personal que te lleva a conectar con la música. Y escuchándote, me hiciste recordar un momento particular con mi papá, que bueno, ya no está con nosotros. Y mi papá, digamos, sus últimos años tuvo un padecimiento que quienes me escuchan sabrán que es muy complicado, porque es la persona cuando va perdiendo la memoria, cuando la persona entra en demencia, ¿no? Y es fuerte, bueno, porque hay una desconexión total del individuo para con la realidad, incluso para con él mismo, ¿no? Pero sin entrar en mucho detalle, me hiciste recordar porque, bueno, obviamente cuando mi papá, yo ya las últimas veces que lo iba a visitar ya no recordaba nada, ¿no? Pero era impresionante que se acordaba de la música. Cuando tú le cantabas a mi papá, increíble. Yo me acuerdo que le cantaba algunas cosas o tocábamos algo y mi papá se acordaba del coro y cantaba y tal en la silla de ruedas. Entonces el poder, ¿a qué voy con esto? Que el poder de la música es real. Es increíble, increíble. Así pues que... ¿Qué te digo? O sea... Yo en lo personal creo que la música es un elemento vital en la vida, ¿no? Ojo, también creo que no, digamos, yo no pretendo con eso imponer el gusto musical mío con nadie. Cada quien tiene el derecho y el gusto de disfrutar la música y cualquier tipo de música o ritmo o como lo quiera llamar, como más le guste, ¿no? Porque sería como muy prepotente eso, ¿no? Pero sí creo que la música es un tema sumamente importante en la vida del ser humano, ¿no?
Totalmente. ¿Qué te digo? Quiero hacer un pequeño comentario que también me parecía que no lo mencioné, interesante del artículo. Que, o sea, cuando yo lo leía, en verdad, como que no podía evitar sentirme mal por la gente que tiene anedonia musical. O sea, como que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo vives la vida? O sea, yo estoy escuchando música siempre. Yo estoy en el carro, escucho música. Yo estoy en el trabajo, escucho todo el día música. O sea, pero, sin embargo, hago el comentario porque no es que sea como que algo terrible, supongo para la gente también que lo tiene, pero este muchacho en particular, que lo menciona en el artículo, o sea, cuando una de las personas, no sé si que lo entrevistó o cuando le estaban haciendo los exámenes que te comento, le tenía la misma actitud que yo, como que, ay, pobrecito y tal. Y él decía como, bueno, no sé si pobrecito porque no es que me pierda de algo porque nunca lo sentí, ¿no? Entonces no es como que, Dios mío, yo amaba la música y ahora la odio. Entonces él dice, es algo que realmente nunca sentí que perdí. Y él decía, ya no me acuerdo de la frase exacta, pero decía como, la verdad es que me gusta el hecho de que la música no afecta mi ritmo. Yo encontré mi propio ritmo, el ritmo de mi vida, el ritmo de cómo quiero que suene mi vida, el ritmo de cómo llevo las cosas. Porque otra cosa, esto no lo decía el artículo, pero esto es obviamente verídico, que pues la música determina muchas cosas. O sea, la música que tú escuchas constantemente puede determinar tu actitud, puede determinar tu mood, el cómo te sientes en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que su comentario venía de eso, pues que como que él no deja que la música determine cómo se siente o el ritmo al que va su vida, sino que él pues lo determina de otra manera. Digamos. Entonces, que irónicamente él le pone el ritmo y la música, exacto, a su propia vida. Exactamente. Con lo cual, pues la música sigue siendo importante, ¿no? Exacto. Pero como que él no lo veía como algo negativo, que me parece importante destacar. O sea, no necesariamente como que hay pobrecitos los que tienen esta no quiero decir condición suena horrible, esta incapacidad. Pero yo no diría incapacidad, yo creo que tú lo definiste bien, un síndrome, o sea, algo que bueno, algún elemento que afecta, exacto, no pues sé. Una condición, sí, porque tal vez uno le pone algún calificativo. No es despectivo para nada. No, por supuesto, claro, supuesto que no, pero digamos, tal vez uno el buscar un calificativo, probablemente incurrimos en la, ¿cómo se llama? En la torpeza de subestimar a alguna persona e incluso a los que se han dedicado a estudiar eso, pero digamos, yo yéndome un poco del estudio hacia un área menos, un poco más simple, sabes que yo recuerdo cuando estaba en Venezuela, yo escuchaba mucho en las mañanas cuando iba al trabajo a César Miguel Rondón. Uh-huh. Y yo recuerdo, él todavía pues está en Miami, yo no sé si todavía produce esto que te voy a contar, pero un programa de radio, podcast, algo exacto, de eso. Pero él tenía una sección que se refería a la historia musical de tu vida. Uh-huh. Y a mí ese programa o esa sección en particular me parecía increíble, porque él, digamos, hacía una aproximación de cómo era tu vida, pero que la contaras desde el punto de vista musical, cuáles fueron aquellas cosas que marcaron tu vida. Y me parecía increíble porque eso afirma algo que tú acabas de decir, y es que efectivamente la música, para muchos de los que estamos aquí y los que nos escuchan, forma una parte importante de la vida. Demasiado. Que a ver, cuéntame como que si es que te acuerdas, porque yo sé, probablemente sí, porque tú tienes buena memoria. Como que, ¿cómo recuerdas tú los inicios de tus gustos musicales? O sea, ¿qué recuerdas tú así como de chiquito, típico de escuchar las canciones que escuchaban nuestros papás, obviamente, pero como que qué estilo de música recuerdas escuchar los primeros años de tu vida? Oye, es que voy a tratar de ordenar mis ideas para que este no sea tan largo como el podcast inicial donde me presentaste, ¿no? Pero... Date. Pero... Tú sabes Date que hay más preguntas, o sea, como sí, que voy a hacerte tú sabes más preguntas. Que hay varias cosas que me remontan a mi niñez. La primera que yo te podría decir es que la presencia musical parte por, yo diría que la herencia de mi abuelo. Mi abuelo,
además que él era albañil, su hobby era la música. Y él tenía un grupo que en Venezuela en aquella época la gente le decía los cañoneros, los ventetú, había muchas maneras de definirlos, ¿no? Y era porque, bueno, si se reunían, vente tú a tocar tal cosa, vente tú, ¿verdad? Los Es creatividad ese nombre, vale. Era, ojo, no es que era un nombre del grupo de mi abuelo, sino que en esa época, así se llama. esa época, mucha gente decía, oye, habían ventetú, cañoneros, y de hecho había muchos grupos. Debieron haberse llamado así oficialmente. No, pero eran amigos, pues, que tenían ese gusto, ¿no? Entonces yo recuerdo que en las Navidades mi abuelo iba con varios de sus amigos, y te estoy hablando de que llevaban bajo, llevaban, digamos, bajo el contrabajo grande, no eso que hoy en día eléctrico y tal, trompetas, guitarras, etcétera, mandolinas, 4, y pues obviamente ahí todos tenían que hacer algo. Mi mamá cantaba, mi mamá tocaba mandolina en una estudiantina, es decir, mis tías cantaban, yo aprendí a tocar maracas con un tío, con un hermano de mi mamá. Es decir, papi toca súper bien. Bueno, cualquier instrumento, papi. Es decir, se respiraba en ese momento. Tú estabas chiquitico. Sí, estaba pequeño, o sea, muy pequeño. 3 añitos, pichulini. ¿Cómo te acuerdas? Qué loco. Porque tú sabes que en la vida tú te vas a acordar de muchas cosas, yo no. Digamos, de infancia. Oye, yo siento que tengo mala memoria. Yo tengo mala memoria para mi yo infancia. me acuerdo de cosas de pequeños. Yo diría, tendría yo 2 y 3 años, tal vez. Papi. Sí, claro. Yo no sé, puedo pensar en algo que yo tenga 3 años y me acuerde así con claridad. Sí. Ojo, no es que son unos recuerdos sumamente fuertes, pero elementos marcadores recuerdo mucho, varios. Bueno, entonces ahí tú recuerdas tus inicios musicales. Claro. ¿Qué tocaban? ¿Cuál era la vibra ahí? Entonces la vibra de diciembre en casa de mi abuela. Gaitas y tal. No, para nada. Era música de la época Aguinaldo. Si la Virgen fuera nena. Incluso ese es mucho más nuevo. Cosas como, ¿qué te podría decir yo? Hay un tema que Serenata Guayanesa excelente, a los años lo sacó, que se llama La Barca de Oro. Ese tema yo no lo escuché antes que la de Serenata Guayanesa, se lo escuché yo a mi abuelo, sí, cantando eso. Entonces, por decirte algo, la Serenata Guayanesa lo sacó muchísimo después, pero por decirte algo, eso lo recuerdo de esa época. Entonces, esa era la vibra de cuando estabas chiquito, tipo 3 años. Como que digamos más hacia los 7, ¿cómo fue evolucionando? Déjame hablarte entonces un poco de mi historia musical. Esos son mis primeros encuentros. Otro encuentro que yo tuve fue cuando estaba en el colegio. Yo diría que en primer grado aproximadamente. Tenías como 7. Sí, más o menos. Y entra en la estudiantina. ¿Qué es la estudiantina? La estudiantina, la estudiantina donde convergen personas que tocan mandolina, 4, guitarra, y hacen un grupo. Como la banda del colegio. No llega a ser una banda del colegio, pero sí es, y probablemente muchos lo recuerden si han estado en universidades como la Central, o donde creo que todavía eso existe, y algunos colegios, no sé si en Venezuela, pero por ejemplo eso me parece muy gringo lo que dices, lo de como la banda. ¿Sabes cómo aquí creo los que colegios Lenny tienen Friedman, banda? sabes que hay algunos colegios en Caracas que enseñaban en función de algo. El Lenny Friedman era música. Entonces, no dudo yo que tenga estudiantina, ¿no? Pero en la época que yo estudié en un colegio público en Matías Núñez, ese colegio tenía una estudiantina. Y ahí empecé yo a recibir clases de 4, porque, digamos, por aquello de esa relación con mi abuelo, pues
tenía Sí, yo sí, un sí, poco sí, ese sí. interés por Sí. aprender algún También creo que instrumento. tenías la facilidad, o sea, tipo, como que tenías acceso a los instrumentos también y a gente que como que afinabas el oído, porque yo creo que el oído se afina mucho escuchando tú a alguien tocar. Sí, y creo que también eso viene en tus genes, ¿no? Yo diría que, O sea, para ti, eso va también en los genes de la hagamos, gente, ¿no? hay que ir haciendo el paréntesis para que no sea todo, tú sabes. Voy a hacer preguntas en el medio de tu cuento, Sí, no está te bien. sientas interrumpido. No, Pero está bien. cuéntame tú crees entonces que la gente nace como que con ese oído musical? Eso nace, Sí. ¿tú no crees que se hace? ¿Tú no crees que si yo meto a un No, niño de yo- 2 años en unas clases de música, él no aprende, si no No, lo sabe? no, espera. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, pero Ujú. yo siempre he sostenido que tú puedes aprender música y puedes estudiarla y aprendes y vas a aprender y no necesariamente tienes las condiciones. Las condiciones van a formar una parte importante, pero tú vas a aprender. Ahora, hay una cosa que yo sostengo y probablemente alguien me dirá, oye, esta persona no tiene o dentro de un espacio ahí medio ignorante y tal, pero yo tengo una propia teoría y es que hay una cosa que es innata y es el swing. Estoy de acuerdo. Hay gente que yo recuerdo que una vez El estaba flow. viendo la orquesta sinfónica, una orquesta sinfónica en Francia, Ujú. y estaban tocando un tema latinoamericano. Ah, no recuerdo si, no era una salsa, pero sí era un tema que requería pues de ese tumbao caribeño. Yes, yes, Ey, yes, yes, y yes, yo yes, siento yes. que ellos hacían su mejor esfuerzo en la orquesta, Pero no sale. pero no no se le sueltan, salía no se el sueltan. swing. Como dice tu artista favorito, papi, Bad Bunny, que Sí. todos quieren ser latinos, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Claro, Suéltale. entonces hay algo ahí que es el swing. Entonces, Yo estoy claro, de acuerdo, tú puedes estudiar. Mira, Sí, en sí, estos sí, días sí, estaba sí. escuchando, a raíz de la muerte de Willy Coño. Colón, una entrevista que le Qué hicieron vaina. a Soledad Bravo. Y Soledad Bravo decía, No sabía que seguía viva. ella hablaba de cómo fue su encuentro, cómo ella llegó a grabar con Willy Colón, ¿no? Y entonces ella decía que ella, después de verlo en un concierto en el Poliedro, decía, yo tengo que tocar con ese tipo, porque cuando yo sentí los trombones y aquello, eso fue una cosa para ella impactante. Y entonces a través de César Miguel Rondón, que lo conocía, hicieron el puente y llegó a cantar con ella. Entonces ella, para no hacerte muy larga la anécdota, pero busquen la entrevista que le hacen a Soledad Bravo, ella dice que, oye, llegó después que, bueno, grabaron y tal. Una de las cosas que ella dice es que, pues ella sentía que quería salir de aquello de la guitarra y tal. El romantiqueo, el romantiqueo. Bueno, Ella estaba ahí, ella estaba ahí. Entonces esa cosa medio socialistó y de esa medio esa onda hippie. Y ella, digamos, ella salió de ahí. logra tocar con él, y ella define que su historia fue antes y después de Willy Colón. Willy Colón, Su ícono. estilo fue ahí, ¿no? Y entonces Willy le propone en algún momento, pues, oye, vale, Lánzate. quédate conmigo cantando, y ella, pues hasta ahí ella dice, no, yo lo que quería era como Quería el impulso, gracias. Sí, como que romper eso y salir de ese espacio y de esa zona de confort en la que ella estaba. Pero ella decía, por ejemplo, ella decía, yo no sé, eso del soneo y tal. Entonces fíjate como dentro de los músicos, y te estoy hablando de una persona tan talentosa o súper talentosa como Soledad Bravo, pues ella misma reconoce, no lo dice en los términos del swing, pero le faltaba mucho para estar a la altura de ese estilo tan demandante y de tanto de esa vibra y de ese swing, donde tiene que ser en grado, en mi opinión, superlativo cuando tú tocas música latinoamericana, música caribeña, salsa, ese tipo. Sí, eso me recuerda, y tú fuiste el que me echó este cuento, y lo puedes echar cuando, o sea, cuando yo defina cómo explicarte esto, pero este grupo como
asiático que tocaba música, ya no me Salsa acuerdo. caliente de Japón. Yo no me acordaba si era salsa, yo no me acordaba si era qué era. Pero, ves, yo siento que ellos, o sea, ellos tienen swing, papi. Echa cuenta de ellos. Sí, no, lo o sea, ellos. no, Estos yo son no un digo que grupo, no tengan su... pero Sí, di quiénes es un son, grupo para que la gente que no japonés. sepa. Ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un grupo japonés que pues tocan salsa. El tema es que ellos, claro, hacen una ejecución chévere, pero no salen de salsa caliente del Japón, ¿sí? No es que tú vas a escuchar un super concierto y ellos no hablan español, se aprenden el español, se aprenden los temas y bueno, le dan y lo hacen bien. Yo siento que ellos tienen swing, búsquenlo. No. Ellos Ojo, tienen swing, ellos tienen no estoy swing. diciendo que no, Pero no es lo mismo, yo sé, pero es una buena, digamos, buen un buen aproximado. ejemplo de que las personas, tú puedes combinar el conocimiento con el swing y vas a hacer algo chévere. Interesante. Y vas a hacer algo chévere, ¿no? Pero mi punto es, tú tienes que tener ese algo. Claro, ese yo no sé cuál. Sí, para que las cosas pues todavía sean mejor. Sí, yo por estoy ejemplo, de acuerdo. En mi opinión, Gilberto Santa Rosa, en mi opinión, puede ser que haya algunos el rey de la salsa, el príncipe de la salsa. ¿Cómo es que le dicen a él? No. Él tiene ¿sabes que todos los cantantes tienen como un nickname? Sí, Gilberto Santa Rosa es el caballero de la salsa. El caballero de la salsa. Pero Gilberto tiene, en mi opinión, el mérito. Hay quienes me podrían contradecir o opinar diferente, y es para válido. eso estoy yo aquí. Y es válido, pero él, en mi opinión, es la persona que mejor improvisa cantando salsa. Es impresionante él tiene la mucho capacidad de improvisación que tiene Gilberto Santa Rosa. Y no es una improvisación pues repetitiva, sin sentido. De verdad es increíble. De mis ídolos de la salsa, Rubén Blades, Rubén Blades, cuando tú lo escuchas, él dice: yo preparo el soneo, él lo escribe. Él no llega a un tema a improvisar qué es lo que va a decir. Él escribe brutal para que el soneo sea exactamente lo que espera. Pero sí creo que cuando tienes swing todo se hace más fácil. Claro. No. Ojo, el swing lo tienen los dos. Lo que te quiero decir es que una expresión increíble del swing es que tú seas capaz de improvisar y hacerlo correctamente, ¿no? Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, sin embargo, yo siento que una cosa va de la mano con la otra. O sea, como ellos tienen tanto swing. O sea, yo siento que, no sé, si yo estoy demasiado así confiada en lo que yo hago, en este caso cantar y la música y tal, y tengo demasiado swing, pongo lo que quiera. O sea, yo lo voy a improvisar, yo lo voy a saber hacer. Claro. Pero hay una capacidad de conectar el verbo y no equivocarte. Es como, ¿cómo te lo describiría yo? Tendrías que escuchar a Gilberto Santa Rosa en vivo y tú te das cuenta que él te hace y te estructura una improvisación, pero perfecta, sin titubear. Sin repetir. Sin perderse el ritmo y la cosa. Claro. Sin incluso hacer cosas que tú dices, bueno, vaya mamita, que la puerta, no sé qué, ciérrala 50 veces. Lo que te quiero decir es que cosas que cuando tú las estructuras gramaticalmente lo haces tan bien, que de verdad que tú dices, no, este tipo tiene una habilidad para pensar y cantar espectacular. Que me haces pensar, y de nuevo, no me acuerdo de cuál es la palabra, pero yo sé que tú vas a saber. Los cantantes de música llanera que hacen contrapunteo. Eso. Yo amo el contrapunteo. Me parece una cosa impresionante. Esa gente tiene swing máximo supremo. Pero ves cómo es la capacidad que tú tienes de pensar y cantarlo. No. Eso no lo tiene todo el mundo. Exacto. Eso no se puede aprender. Exacto. Eso no se puede aprender. Pero eso
está en la persona. O sea, yo no sé contrapuntear, pero hay gente que tiene una capacidad para irte hilando cosas con sentido increíble. ¿Tú no te lanzarías un contrapuntero? ¿No crees que tienes la capacidad? No creo que tenga esa capacidad. Yo tampoco. Cero yo la puedo, capacidad. ojo, puedo hacer el intento, pero no sé si me quede tan bien. No. Un contrapunteo es una cosa impresionante. Que es lo mismo aquí internacionalizándonos. O bueno, no es lo mismo, pues, pero es la misma vibra de como las batallas estas de como rap, ¿sabes? De una manera más casual o de calle, pero es una gente que sabe improvisar de una manera que me parece realmente impresionante. Tú sabes que, claro, obviamente todas esas cosas van mutando con el tiempo, ¿no? Y van mejorando con el tiempo. El contrapunteo llanero ha derivado en cosas como el rap hoy. Claro. ¿Sí? Lo que quiero decir es que el ser humano siempre ha tenido la capacidad de la improvisación. De la improvisación, ¿no? Con swing, con ritmo, con... Y yo creo que estoy de acuerdo contigo, eso se nace, eso no se hace. A mi parecer. Creo que me puedo equivocar, pero en todo caso, si me equivoco, me van a corregir. Fúrenlo. Creo que se llama repentino. ¿Qué estás intentando decir? En el Zulia hay muchas personas que hablan en verso. Que hablan así como estamos hablando tú y yo, hablan en verso. Hablan en verso, como verseados, poemas. ¿no? Entonces, creo que se llama no sé si es repentino. Lo voy a buscar, pero en todo caso, lo que te quiero decir no pasa nada. Eso es una habilidad, es una capacidad que viene con la persona. Sí, está hablando contigo y te lo está diciendo todo, oye, verseado. Simón Díaz tenía esa capacidad a veces, ¿no? De hablarte y decirte cosas, oye, verseadas. Y tú dices, wow. Entonces, para no desviarnos tanto del tema, no, hay que desviarse. Pero para volver al punto de cómo me conecta eso con mi infancia. Yo ni me acordaba cómo habíamos empezado. Sí, porque si no vamos a terminar como padres de cáncer y mi papá. Oye, empezamos con una cosa y llegaba un momento que te llevaba a tal nivel de conversación que tú tienes que decirle, oye, espérate un momentico. ¿Dónde empezamos? ¿Podrías terminar una idea para comenzar otra? Que nos desviamos del tema de cantar y todo eso y de versos, pero estamos hablando realmente del tema de los instrumentos y de cómo tú aprendiste, cuatro, no sé qué, estábamos por ese lado. Pero déjame entonces llevarte cómo me conecto con la música para llegar al tema del instrumento. Entonces, ¿qué ocurre? Los primeros elementos que yo vi fueron pues desde el punto de vista familiar. Y los otros que recuerdo es que en casa, cuando yo vivía con mi mamá, ella tenía, y los que son contemporáneos conmigo y tal vez un poquito menos, van a entender un pick-up pequeño de maletín que hoy en día o mundo se han vuelto de moda otra vez. ¿Qué Entonces, es eso? Era un maletín que era un tocadisco y que cuando tú abrías el maletín la corneta estaba pegada. Los tocadiscos son lo máximo. Claro, eso volvió. Todo bueno, pero en aquella época era pues una cosa sumamente elemental. Entonces ella tenía su maletincito. Tú abrías eso y podías ahí poner tus discos y tal, y lo escuchabas. Hasta que años después mi mamá compró un equipo de sonido que es el que está en casa de mi mamá, que en paz descanse todavía, ¿no? Pero a lo que voy es que de esos espacios yo recuerdo entonces cosas como en mi casa se escuchaba el quinteto contrapunto. Entonces o escuchaba la Sonora Matancera. La Sonora Matancera me recuerda a Tita 100%. O escuchaba Simón Díaz con el Superbloque o con Llegó el Lechero y cosas de ese tipo. ¿En qué momento llega los billos y todo eso? Que eso es lo que yo más recuerdo de Tita, pero yo lo creo que eso es pasa más es adelante. Que no,
sino que en mi casa escuchaba de todo. Yo recuerdo que los domingos, cuando íbamos a misa, mi mamá escuchaba en la radio un programa de Billos Caracas Boy. Ujú. Entonces allí ponían, bueno, distinto. Era una hora todo con la música de Billos, ¿sí? Ok. Mi mamá tenía alguno que otro disco de Billo, Ujú. sobre todo de Billo en Navidad, que es tocando Yes. o cantando, mejor dicho, José Luis Rodríguez en ese disco, ¿no? Cuando José Luis Rodríguez cantaba con la Billo. El Puma. El Puma, exacto. El Puma. Yo no sabía que el Puma cantaba con los Billos. Me Sí, entero con la en Billo, este mismo. no con los La- Billos, la- la Billo, La Caracas Billos Boy. Caracas Boys. Sí, Me él entero, cantó, me estoy enterando sí, hoy. sí, era un dandy, pues. ¿Qué es Él la- era el qué está haciendo bolerista. el Puma? ¿El Puma de- sigue cantando? Sí, claro. Él ha salido en algunas entrevistas. Creo que tiene un. Qué fuerte un- que él cre- estuvo que con es Lila más, Murillo. Dios. Creo que tiene qué un locura. podcast por allí. El Puma tiene podcast. Sí, creo o sea, que el un Puma y yo podcast. compartimos hobby, pues. Eso es lo que Sí, tú me bueno, estás no sé. diciendo. Lo que pasa es que él se ha ido por un tema de la religión y tal. Oh, pero bueno, como no. todos. Eso es digno de Pero, estudio. El hecho de que muchos cantantes dejan la música y se dedican a Dios me parece digno de estudio. Él siempre ha estado metido en el tema de la cristiandad. Él ha sido cristiano y tal igual, ¿no? Y él Bueno. se ha dedicado a la música. Pero Pero a donde voy. sabes que estoy hablando factos. Sí, Lo que digo es pero- real. Claro, pero donde voy es que esos son los recuerdos que yo tengo. Ujú. Sí, en mi casa siempre hubo música. Amén de que pues mi mamá cantaba, Sí, sí, sí. mi sí, mamá sí. tocaba mandolina, Cantaba hasta sus últimos días. Tita mi siempre mamá cantó. tocaba mandolina. Ujú. Después yo traté de tocar mandolina. Y fallaste. Lo que pasa es que ese es un No te instrumento. excuses, si fallaste, fallaste. No, nada más porque fallé, sino porque, bueno, cada instrumento va con el gusto, ¿no? Sí. La mandolina tenía digamos, los trastes de la mandolina son muy pequeñitos. Entonces tú tienes que tener cierta Ujú. habilidad en los dedos para puntear La y tocar la mandolina se toca mandolina. también como con la guitarra, con una... ¿Cómo se llama eso? Depende de la guitarra, ¿cómo pero se llama Tú sabes de lo que estoy hablando. como un espejuelo, pues, No, como eso una, no se como llama una, así. bendito, Tú como sabes, una uñita, pues, Ajá, ¿sí? exacto. Eso Se tiene su toca, la nombre. mandolina se toca con eso. Sí. Ah. Entonces, claro, yo pues practiqué algunas cosas en la estudiantina, pero pues no se me dio, me quedé me quedé con otro Cuatro y maracas. instrumento, ¿no? 4 y maracas. No, las maracas las aprendí, no en la estudiantina, y ese es el otro recuerdo que se me viene. Yo estaba viviendo en ese momento en casa de mi abuela, o por lo menos iba con mucha frecuencia, y se ponen de moda Rubén Blades y Willy Colón. Brother. Ah, Rubén Blades y Willy Colón, la mejor combinación que existe, te digo. Sí, bueno, y la de Héctor Lavoe con Willy. No, pero es que es Brutal, impresionante. pero- Ey, que le estaba diciendo a mi hermana, ahorita que falleció Willy Colón, que como que me puse a escucharlo, obviamente, como sus hits y no sé qué. Primero, no falló nunca. O sea, como que su música me parece que brutal. Todas las canciones como se te olvida, a uno se le olvida que esa canción es de Willy Colón. O sea, tiene demasiadas canciones brutales que se te olvidan que son de él. Pero sus mejores canciones, a mi parecer. Bueno, mi canción favorita de él es él solo. Pero tiene sus mejores canciones con o Héctor Lavoe o con Rubén Blades. O sea, es una cosa Ey, superior. él grabó con Es un con nivel- Celia Cruz. es un nivel él grabó absurdo. Sí, con todo el el niño mundo. bonito Con de todo el Puerto mundo. Rico, Con todo. etcétera. Pero yo recuerdo que estaba Cuando de moda. ellos salieron, ¿cuántos años tenías tú? O sea, cuando se pusieron así como más de moda, o sea, Willy Colón. Estamos hablando del año 70, 72, 71. O sea, tú estabas teenager. Re teenager. Teenager. Re super teenager. Preteen. O sea, Pre-teenager. pero se escuchaba, pues yo me acuerdo que yo tenía una hermana de mi mamá, Ramona, cuando escuchaba a Héctor Lavoe con Willy Colón y el periódico Se Ayer. alocaba, se No, alocaba. ella no entendía cómo a la gente le gustaba esa mamarrachá y tal. Para que tú veas que cada época tiene Como su... tú con Bad Bunny. Sí, bueno, de eso podemos Fúnenlo, dedicar- fúnenlo, fúnenlo. de eso podemos hablar luego, ¿no?
Pero, Wow, no sabía esto, no sabía pero que no le ella no le gustaba. Decía, ¿por qué? Porque era un tipo vulgar y tal y cual. Caramba. ¿Sabes? Para que tú veas que cada época tiene lo suyo. No te creas tú que nosotros Defiéndete, papi, defiéndete. no. Dale. No, para nada. Es que las épocas son así, pues. Cuando yo siempre te he dicho, tú quieres entender cómo era la sociedad en los años 40, ver las películas mexicanas y verás qué le gustaba a la gente en ese momento, ¿no? Claro. O sea, los temas eran pues otra cosa, Sí, ¿no? sí. O sea, entiendo. imagínate tú, era ver a sonrojarse, oye, un tipo, oye, porque la mujer exhibía las batatas, una cosa que tú dices, bueno, ok, ahorita se podrían, bueno, les daría un infarto, ¿no? Pero bueno, Ajá, ¿a dónde entonces, voy? a ella no le gustaba No, Willy pero ¿a Colón dónde y eso. voy? Gastón había comprado, ¿Quién es Gastón? No lo un dijiste. hermano de mi mamá, Ajá. había comprado La el gente no te disco de conoce. Siembra. Excelente Y disco, chamo. tenía otros discos Qué buen de Willy. Y él tenía unas maracas. Ay. Y entonces yo me puse con él hasta que aprendí. Con ese disco, papi. Hasta que aprendí con ese y otros que él tenía. Ay, pero qué tierno. Perdón, hasta que aprendí a tocarlas. Ay, qué. Entonces, qué pues, me gusta esa historia, está tierna. me aprendí pues con él. Aprendí, digamos, a tocar y así otras cosas, ¿no? Que él se ponía y bueno, yo estaba ahí, tú sabes, cogiendo datos de cómo era la cosa, ¿no? ¿Qué instrumento tú consideras que tocas así que tú digas lo toco bien? O sea, Si bien yo he digas, perdido bien. práctica, yo creo Ajá. que No importa, ignorando que has perdido práctica, ¿qué instrumentos tú dices, cónchale? yo creo que el rasgado del 4 Tocas. que yo tengo lo toco bien. Tocas bien ¿no? 4, tocas bien maraca, algún otro. Maracas, sobre todo en salsa, bien. En general, percusión se me da, Ujú. ¿no? En general. Que papi es de esos que, y yo no heredé eso, lamentablemente papi no me quiso enseñar. Eso, Pero bueno, sí, pero está bien. que yo siento que papi Siempre es tiene demasiado. que haber un culpable. No, eso yo lo tengo pero clarito. Exacto. Y hay que buscar al primero. Fúnenlo una vez más. Ajá. Nada, que yo siento que tú eres muy bueno. O sea, papi no necesita como que tú le digas cuál es como las notas o whatever, no sé ni siquiera cómo leer música, pero no hay que mostrarle la música, tú simplemente la escuchas y eres capaz de imitar el sonido tocando, o sea, como que tú escuchas la canción y le puedes dar al 4, que eso a mí me parece súper impresionante. Yo siento que yo puedo llevar el ritmo muy bien, pero imitar como que con el instrumento como tal, no puedo. ¿Tú sientes que eso lo aprendiste chiquito o como que con el tiempo es que tú dijiste, ya no necesito ver la pista, ya no me tienes que mostrar, yo simplemente escucho y puedo copiar lo que estoy escuchando? Sí, yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Uno va haciendo el oído, ¿no? Uh-huh. Yo tengo más oído que lo que sea, aunque en algunas etapas, sobre todo estudiando en la universidad, estuve un año con teoría y solfeo Uh-huh. y un poco metido en el mundo de entender notas musicales con el profesor Reina, con el profesor T4, pues también estuvimos un poco con el tema de las notas. Mi abuelo era implacable con eso. Estamos en sol, estamos en re, estamos en do, el fa sostenido. Entonces tú me dices a mí, fa sostenido. Yo en clase de música del colegio, yo no entendía. Pero, pues digamos, yo hoy en día, si no hay un tema y alguien está tocando con una apertura y yo la veo, creo que puedo perfectamente manejarme. Sí puede 100%, o sea, porque Pero es lo que te digo, ahora, todo hay que practicarlo en la vida. Yo Sí. siento que he dejado un poco la práctica. que deberías retomar. Claro, pero bueno, eso es otro tema. Volviendo a donde estábamos, el tema de la infancia. Pero está bien desviarnos, papito. No, para nada. Solo por aquello de que tener el hilo conductor, uno y se para y vuelve al camino. Yo no quiero volver al camino nunca. No, sí, es Pero hay que importante, volver, sobre ¿verdad? todo Es para una guía. Entonces, digamos, ya, y te estoy hablando que ya tenía unos 8 años tal vez,
Y eso... es que esos son los años fundamentales. Claro. Y recuerdo, otras cosas que recuerdo con la música, cuando nosotros empezamos ya un poquito más grande, y Evelis se va a acordar de esto que voy a decir, pero por seguro. Disculpen los compañeros que me rajen, pero es que me siento que hay como tierrita aquí, ¿eh? ¿En dónde? ¿En el O cuarto? algo me entra en el ojo, pero bueno. Ay, puede ser. Esto, ahorita que lo estaba meneando, me di cuenta, ya lo alejé, pero me di cuenta que esto saca pelito. Ah, bueno. Sorry, papi. Sorry. Chinazo. Papi. Fúnenlo más. Entonces, Yabeli se va a acordar de esto porque empezamos a ir a Cumaná, empezamos a ir a Maturín. Por primera vez nos toca montarnos en un ferry ir a Margarita. Y en esa época con Coralia, que era una amiga de mi mamá, y creo que en algún momento del post anterior lo conté, ellas estuvieron un tiempo en Caracas. Sí, lo contaste. ¿Sí? En tu intro. Sí. Entonces, con ella empezamos a pasear Oriente. Uh-huh. Y ella tenía, eso no se me olvidará jamás, un Renault, un carro Renault. Y en ese carro, el gran atractivo del carro es que tenía una cartuchera. ¿Qué es una cartuchera? Uh-huh. Es el padre del cassette. Oh, era wow. una cinta gigante así. Yo no que tú sé metías si y tenías. Sí, no lo has visto, pero y Yo me eso acuerdo- vino mucho yo me antes acuerdo del hasta el cassette. cassette, del cassette sí me acuerdo. Anterior al cassette El tenían cassette los cartuchos. Es lo más viejo que me acuerdo, el Y cassette. cualquiera lo puede buscar, que seguro lo conseguirá en YouTube y habrán historias de gente contando de los cartuchos. Entonces, ese carro tenía unos cartuchos. Y los cartuchos que ella tenía allí tenían cosas como Tania, como Los Panchos, como Claudia de Colombia, como Serenata Guayanesa, cuando empieza a tocar Serenata Guayanesa, Uh-huh. que es conocido, que me gustaba más esa Serenata Guayanesa que la que escuchas hoy, pero bueno, es cuestión de gusto. Uh-huh. Era increíble. Entonces ahí hay cantidad de música que yo recuerdo que se escuchaban en esos paseos. Entonces esos paseos estaban asociados a ese tipo de música. Francisco Mata en Margarita lo escuchamos hasta el ¿Qué cansancio. te digo? Obviamente, y esto es bien sabido, no es nada nuevo, pero la música, así como los olores uno como amarra o combina olores con recuerdos, también música con recuerdos, y es como hay música que te lleva a momentos específicos y hay música que marca momentos específicos de tu vida. Entonces evidentemente siento que, así como tal cual como lo dices tú, siento que probablemente ese momento marcó lo que significaban los viajes en carro, por ejemplo, para ti. Claro, ¿ves? Entonces, fíjate cómo entonces tú vas asociando la música con eventos claves de tu vida. Sí, 100%, claro. Y evocas esas situaciones y perfectamente las recuerdo. Entonces, claro, imagínate tú, muchas de esas cosas que yo con el tiempo empecé a tener en mi, digamos, en mi software musical, en mi maletín musical, muchas de esas canciones, o muchos de esos cantantes, muchos de esos temas los tengo todavía. Porque, ¿sabes qué siento yo? Que tienes tú, y que tú eres muy consistente con la música. O sea, como que desde que yo tengo uso de razón, tú escuchas la misma música, o sea, no las mismas canciones en particular, pero sí como el mismo estilo de música, tienes la misma vibra musical, como que siento que tu gusto musical está muy arraigado a ti y como que te caracteriza. Sí. ¿Sabes? Como que yo tengo en mi Spotify, tengo dos playlists, una playlist que es canciones que me recuerdan a papá y otra playlist que se llama canciones que me recuerdan a mi mamá. Y como son canciones que yo, desde que tengo uso de razón, que lo que yo recuerdo de mi infancia es la música de ustedes. De hecho, hasta el sol de hoy, yo escucho mucha música que escuchan ustedes y que yo escuchaba en mi infancia gracias a ustedes. Pero lo que voy, que esa misma música que yo recuerdo escuchar de chiquita, escucharte a ti escuchando esa música,
es la misma música que tú escuchas Claro, ahorita. O sea, claro. ha sido como que tu core musical está Claro. muy bien establecido y no es como que, bueno, no, vale, papi, antes escuchaba rock y ahora se la pasa escuchando salsa y luego se la pasa escuchando reggaetón, como que tú lo tienes muy establecido y creo Sí. que tiene que ver mucho, obviamente, con lo que escuchabas tú de chiquito también. Claro, entonces fíjate qué importante lo que tú dices, porque tu gusto musical también está muy conectado con lo que escuchaban tus padres. Entonces, por 100%. ejemplo, yo hay cosas que si bien no fueron de mi época, yo hoy en día las escucho como si hubiesen sido de mi época. Me pasa. ¿Por qué? Bueno, porque eran las cosas que escuchaba mi mamá. Y te pongo el ejemplo. El quinteto contrapunto. Mi mamá lo escuchaba, imagínate. Hoy en día, Jesús Sevillano, el quinteto contrapunto, uy, a mí me gusta. Yo cuando tengo mis primeros pininos en la coral, muchos arreglos corales nacen del quinteto contrapunto porque uno de sus creadores estudió fuera, desarrolló el canto coral, hizo arreglos y hoy en día todavía esos arreglos existen en el mundo coral. Y mi mamá los escuchaba. Entonces yo obviamente escucho, y yo no recuerdo que mi mamá nos haya llevado a un concierto para allá ver al quinteto contrapunto. Sí, no, y es que ni nunca nada que es como obligado. O sea, yo nunca recuerdo Para que nada. tú me pusieras como que, mira, Oriana, siéntate aquí y escucha a Willy Colón. Oriana, Claro, siéntate claro, aquí y escucha claro, a Rubén claro, Blades. claro, Simplemente es claro. como cosas que las tengo en mi memoria Claro. y me traen, obviamente, sentimientos de como nostalgia, Así de es, como mi así es. niñez, no sé Así qué. es. O sea, evidentemente los gustos musicales de uno son así como la comida. O sea, como que uno hereda demasiado de tu familia. Sí. Si es que Entonces, obviamente creces en familia, ¿no? Fíjate O cómo sea, eso te lleva al estudio que acabas que al inicio de este pod estabas leyendo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa esa? Que si no es terrible debe ser eso, que tú no logres pero yo me conectar, pregunto. pero porque es que es importantísimo. Por eso para mí, digamos, afortunadamente yo no nací con ese síndrome, ¿no? o con esa limitación. Y probablemente si hubiese sido así, me hubiese pasado igual, hubiese encontrado otros ritmos a mi vida, pero afortunadamente no fue así. Y mucha de la música que me gusta hoy es porque están claros los gustos de esa época. Sí, total. Por eso yo creo que si tú me preguntas las experiencias que yo tuve en otros grupos musicales, como por ejemplo una época que estuve, cuando yo entro al liceo militar, por ejemplo, después de estar en el colegio, de los 5 años, 4 estuve en el grupo de gaita. El primer año no estuve porque era nuevo, y nuevo no existe, ¿vale? Nuevo no respira, nuevo no tiene vida, nuevo es nuevo. Nuevo es cualquier cosa, nuevo es una pizca de arena que está en el piso y cualquiera el viento se la lleva. ¿Qué hacías tú en el grupo de gaitas? ¿Qué tocabas tú? Entonces yo ¿O cantabas? yo empecé en el grupo de gaita del liceo militar tocando furro. Y después entonces me quedé tocando a veces campana. Y después, oye, se abre la posición de el instrumento que yo ya pues domino, el cuatro nacional, y pues nada, por ahí me fui, ¿no? Entonces fue una época chévere porque de esa época anclo gusto por la gaita, por ejemplo. Pero a ver, la gaita es brutal. Entonces se escuchan en el año, te estoy hablando entre el año 79 y 83, N cantidad de temas que tú los pones hoy y todavía la gente los baila. Es que yo te digo, la gaita buena es la de la vieja. Claro, Yo ni entonces, siquiera por sé ejemplo, si hay gaita nueva. Claro, si te soy honesta. yo sí tengo, pero a donde voy es que hoy en día es como todo, ¿no? Hoy en día la gente es, oye, Amparito,
con su hilito. Pajarito. Ey, y eso era lo que estaba de moda cuando yo estaba estudiando, imagínate Brother, tú. papi, esto me recuerda, ay, momentos aquellos. ¿Sabes que cuando yo estaba en quinto año? Estabas en el grupo de gaita. No, pero escucha. Ajá. Déjame darle Escucho, contexto a escucho. nuestro seguidor. Ok. Yo en quinto año, yo dije, yo me dije a mí misma, Ajá. yo quiero graduarme habiendo intentado todo lo que yo pueda intentar, porque Ok. yo siempre fui de como obviamente ser buena en los estudios, pero por ejemplo las cosas como de extracurriculares, en particular deportes, nunca fueron lo mío, lamentablemente. Sí, sí. Entonces yo dije, Me queda claro. ¿qué otras cosas puedo yo intentar que no tengan que ver con temas de estudio antes de graduarme? Entonces había show de talentos y yo me metí al show de talentos y obligué a mis amigas a que nos metiéramos todas en el show de talentos, fino. Ya ni me acuerdo qué tanta cosa hice, pero entre esas había un grupo de gaitas. La gente de Caracas no pueden participar porque ustedes tienen otro mundo, universo de gaitas, pero el nuestro era como un grupo pues simplemente de estudiantes, entre esos maestros, que se ponían ahí a tocar, como que nuestro domingo familiar en la verbena, que sí era una cosa muy casual, muy sencilla, muy de San Antonio de los Altos, pues. Y yo dije, así como que instrumento, no te sé tocar ningún instrumento. Y así como que cantar, tampoco te sé cantar. Pero yo quería igual participar, porque te digo, yo me quería meter en todo lo posible. Entonces, una vez más obligué a mis amigas a que bailáramos. Entonces nosotras hicimos coreografías para las 3-4 canciones que tocaba el grupo, ¿no? Y obviamente yo le dije a mis papás que fueran, todo el mundo tenía que ir a vernos. Y papi fue, y papi estaba, yo creo que indignado pudiese ser la palabra, de el nivel de ese grupo de gaitas. O sea, eso estaba... No había presupuesto, ¿sí me entiendes? Y papi se montó en el escenario. Papi se montó en el escenario, yo creo que ya papi no aguantaba más. Papi dijo, no puedo seguir con esto. Y yo no sé qué te pusiste a tocar tú. Tambora. Ajá, papi, yo creo que ya papi no podía más, entonces él dijo, dame acá. Y papi se montó a tocar y yo creo que bueno, nada, obviamente eso probablemente te hizo remontar a tus años de grupo de gaita, Sí. Pero ahorita que mencionas que de manera legítima estuviste en grupo de gaita, pues yo puedo decir que de manera ilegítima yo también estuve en grupo de gaita. Incluso grabamos un disco. Yo grabé un video. par de discos. Yo grabé un video Sí, y eso grabaron. quedó para la historia. Misma cosa. De Así es Maracaibo, saludos a Juan Pirela si me está escuchando. y a Ese Fran. disco está en algún lado. A Sí, Fran, sí, Fran claro, Berroterán, sí, shout out. claro, Que claro, todos claro. ustedes El fueron disco gran está, parte. sí. Yo no sé si ¿Dónde lo consigo? En YouTube. en En YouTube, Spotify. pero Lo buscan. el disco está. Lo El disco buscan, lo está. buscan. No es que es el disco de la vida, pero Es el fue una disco. experiencia, Es como un ¿no? disco, chico. Por lo menos así como a ti, a mí me quedó esa experiencia. Y bueno, así se graba un disco y entendí cómo es el tema de grabar, que es bien complicado, ¿no? Sí. Entonces, pues, De producirlo. Entonces, todo ese tema. claro, entonces esa época del liceo me lleva al gusto por la gaita. Entonces, bueno, imagínate, yo vengo con Quinteto Contrapunto, Claudia de Colombia, Tania, Gualberto Ibarreto, Serenata Guayanesa. Entonces, digamos, si tú, la influencia de mis abuelos, entonces, pues claro, eso te lleva a que y además eso la época, la música venezolana en aquel momento tenía un nivel importante de presencia en el país como tal, ¿no? Había música de otros Sí. horizontes, pero esa música me empiezo yo a exponer, como Ya que es la grande. música disco, etcétera, Sí. etcétera, estando en el liceo, pues, ¿sí? Sí, ya O grande, sea, ya no escuchas chiquito. exacto, entonces escuchas Michael Jackson, escuchas Stevie Wonder, escuchas a muchos ya, Los pero Bee Gees. escuchas los Bee Gees, pero también Brutales. escuchas Queen. Sí. Entonces, pues nada. Era más internacional, ya más entonces grande. ya, digamos, mi época del liceo, estoy en esa, también en esa Transición, mezcolanza de música disco. Que me parece bien chévere porque esa no fue mi experiencia. Yo de chiquita, te digo, yo no recuerdo escuchar música venezolana como... O sea, no formó parte de mis años así como core. Porque yo siento que yo de chiquita recuerdo escuchar la música que tú escuchabas,
pero yo no te recuerdo a ti escuchando tanto, como que te recuerdo más escuchando probablemente la música que terminaste escuchando más de grande, Claro, que de chiquito. claro, Entonces yo no recuerdo exactamente. escuchar música venezolana de chiquita, y para mí, que justamente lo estaba hablando con mi hermana en estos días, que es que me parece súper irónico, que yo estando en Venezuela, yo escuchaba mucho más música en inglés que en español. O sea, mi core musical para mí son canciones en inglés, que de hecho, y lo mencioné en el capítulo donde hablo de yo hablar inglés, que yo siempre digo que parte de mis profesores de inglés fueron los Jonas Brothers, Hannah Montana, High School Musical, Lady Gaga, porque para mí ese es como mi core así de chiquita que yo recuerdo escuchar. Claro. Y recuerdo escuchar música tuya, pero la música tuya que yo recuerdo, tuya y de mami, es como te digo, Willy Colón, Rubén Blades, no sé qué, de New York Band. Recuerdo a mami escuchando New York Claro, Band. porque entonces, porque ya Eso es lo estamos que en recuerdo. otro nivel, porque ¿qué ocurre? Esa música, si tú me preguntas, esa música venezolana, todo, eso lo que me dio a mí fue elemento desde el punto de vista De aprendizaje como de musical. aprendizaje, pero también de conexión con mi mamá, Mm. con mis papás, Ujú. ¿sí? Porque era lo que estaba in de moda Sí, en ese sí, momento sí, sí, para sí. ellos. Claro, claro, claro. Pero me dieron a mí los pininos, Ujú, ujú. ¿sí? Y por eso te decía luego, o en algún momento, si tú me pones a mí a elegir, me gusta la serenata guayanesa de ese momento. Ujú. Ya después ellos se pusieron un poco más técnicos, le metieron otros Ujú. elementos que no es que me matan, pero oye, los hubiese preferido como estaban antes. Pero a donde voy es que efectivamente ya en esa época de la adolescencia, Ujú. entonces se mete, Sí, sí, sí. entonces sí, se sí. empieza a meter, por ejemplo, yo recuerdo que en esos años, te estoy hablando entre el 72, 78, cuando ya yo tocaba un poco, estaba con el ejercicio de las maracas, entonces sale La Dimensión Latina, Amo La Dimensión Latina. Oscar de León se separa de La Dimensión, Me encanta. estamos los Caracas, los momentos de vacaciones escuchando La Dimensión Latina, pero ya cuando entro al liceo, recuerdo que ese primer año hubo una fiesta en el Círculo Militar, en el Salón Venezuela, de prograduación del 5º año. Y la Wow. fiesta era... Fiesta de programación. Claro, ¿y tú sabes quién era el de la fiesta? Oscar de León. Yes. ¿Tuviste a Oscar de León en tu fiesta de programación? No mía, Bueno. sino la de 5º año. Yo era de primer Bueno. año. Y como era de En primer tu- año, ¿Por qué tú fuiste? por la sencilla razón de alumno, usted tiene que comprar la entrada. Sí, mi brigadier. Pero qué Paga. cool que pudiste ir. O sea, Claro, lo que te quiero decir, pues, cuando tú me preguntas por qué fui, bueno, porque Te tocó. o va y es entendido. Entonces, fue mi mamá, fue Yebeli, qué cool. Qué y cool. vimos a Oscar de Oscar León de León, lo máximo. en el Salón Venezuela. Oscar de León es, para los que no saben, yo creo que esto es información pública y en verdad está de más decirlo, pero él es el que hace la voz del que canta en Las locuras del emperador. Ah, sí, claro. No me acuerdo cómo se llama ese personaje, pero ese es Oscar de León. La traducción en español de esa canción la hace Oscar de León. Sí. Brutal. Amamos Oscar de León. A mí me Entonces- encanta Oscar de León y me encanta la Entonces, Dimensión pues, Latina. obviamente, Brutal. entra toda esa época. Papi, yo no sabía eso, qué chévere. Oscar de León, Dimensión Latina, La Fania. Entonces los primeros discos que yo compro, o digamos, con el subsidio natural de mi mamá, by the way, hagámosle honor a quien honor merece, son, pues entonces empiezo yo, oye, compré un disco de La ¿Y Fania. eran discos? No, el disco, o el long disco? play. Ok, El long play. ok. Entonces en la casa de mi mamá todavía está mis Ujú. discos, pues. Entonces está discos de La Fania, está Siembra, está Pablo Pueblo, que es el disco Metiendo Mano de Rubén. Es decir, hay Brutal. cantidad, La Última Pelea. O sea, hay cantidad de discos de gaita de esa Ujú. época que me encantaba la Universidad de la Gaita. Hay discos de Betulo Medina con Maracaibo 15. Sí, hay toda una cantidad de long play ahí que quedaron, ¿no?
Que ahora que estamos aquí, yo aquí maquinando con respecto a lo de la música venezolana, que te digo que yo no recuerdo como que en mis core years escuchar música venezolana. Yo creo que cuando yo empecé a escuchar música venezolana que caí cuenta que ojo, quiero hacer una aclaratoria aquí y avísame si a ti te pasó lo mismo o simplemente era yo de chiquita que pensaba esto, pero me pasaba mucho que cuando yo escuchaba música en español de chiquita, yo asumía que todos eran venezolanos. Por ejemplo, yo escuchaba a Olga Tañón y yo pensé que ella era venezolana. Y yo escuchaba a, no sé, Rubén Blades y yo pensé que él era venezolano. Como que yo siempre pensaba que todos eran venezolanos hasta que obviamente crecí y entendí que ninguna de esa música era de Venezuela. Y te digo, y ahí fue que comprendí, y lo veo ahora obviamente en perspectiva, que yo no escuchaba música venezolana hasta que empezó el boom de Guaco. Con Guaco es que yo recuerdo conscientemente escuchar una banda venezolana. O sea, como que yo siento que ahí Claro, lo que es pasa, que yo recuerdo decir como que... Ah, claro, lo que grupo pasa es que venezolano. también, y yo creo que eso viene muy influenciado por que ocurrió en el entorno venezolano. Venezuela es un boom musical importante porque, por ejemplo, ya Todos pegaban en Venezuela. cuando yo salgo del liceo empieza el auge de Giordano Di Marzo, empieza todo lo que tiene que ver con Ilan Chester, Ujú. ¿sí? Ah, y algunos otros cantantes que estaban de moda y eran venezolanos y se escuchaban pero fortísimo. Entonces tuvo una presencia importante, una decisión del gobierno del uno por uno. Si por uno de afuera que pusieras, tenías que poner uno nacional. Entonces hubo un auge Oh, no sabía eso. importante. Pero tipo en la radio. Sí, dices tú. claro. Porque antes, ¿qué ocurre? Antes, ¿quién determina hoy el gusto? Hoy el gusto lo determinas tú, lo que tú quieres escuchar. Antes, el gusto lo determinaba la radio. Aunque yo Antes, siento el que gusto ahorita... lo determinaba la disquera. Yo siento que el gusto ahorita lo determina tipo redes sociales y publicidad. Claro, pero No al final... necesariamente yo, pero... Bueno, está bien, pero al un tercero. final tú le das like, tú lo haces bueno, viral. claro. ¿me Lo explico? quito, lo pongo, decido que exactamente, escucho. Claro, exactamente. sí. Antes, ¿tú qué hacías? Tú. Mire, señor de la radio, usted puede ponerme un tema tal. ¿Cuál tema quiere? El tema de fulano, no sé qué. No Y está entonces disponible. decía, oye, vale, entonces dedícaselo a fulano y tal, a Perencero. Entonces, oye, me voy a Papi, esperar. tú llegaste a llamar a la radio a dedicarte En una algún canción. momento sí, claro, que por Dios, creo oye, lo Qué que me están escuchando, romántico. no, pero no necesariamente porque O sea, le así estaba como que, echando los peros, hola sino que, señor de la radio, sino que ¿me tú puede poner querías esta canción para mi papi? Gracias. sino que tú querías de repente, oye, yo quiero escuchar y que me pongan el tema que pedí, era una cosa increíble. Era un show. Hoy en día Sí, eso no sí, ocurre, claro, eso hoy en día claro. tú te vas y lo puedes poner 20 veces en YouTube sin decir llama a nadie. Yo escucho la misma música 100 veces en un solo día. Entonces, ¿qué ocurre? Los gustos musicales en aquel momento empiezan a variar. O sea, yo tuve una presencia importante de cantantes venezolanos, por ejemplo, Frank Quintero. Que me parece maravilloso. Ilan Chester, O entonces sea, te tú eras veía- consciente entonces, en ese momento, tú eras consciente de esta es música venezolana y esta no es música venezolana. Sí, En mi claro, caso yo no, yo claro, siento que yo no lo claro, entendí, claro. sino hasta más grande. Ojo, también es cierto de cómo me criaron. Yo tenía compañeros, por ejemplo, que escuchaban más Queen, más música disco, etcétera. No es que yo no la escuchaba, yo la escuchaba. Pero no era lo que más escuchaba. Claro, pero habían otros que eran re fanáticos. Sí, Es sí, más, sí, habían sí, sí. algunas emisoras de radio que yo recuerdo que, digamos, en algún momento aquí no se pone gaita. Y ese era el eslogan del programa de radio. Aquí no se pone gaita. Aquí no es música veneca. Y sí, Vete a buscar otro lado. y entonces ponían música en inglés, etcétera, Sí, etcétera. sí, claro. Entonces, habían amigos que, pues, lo in era escuchar, pues, música en Que inglés. te digo, lo saco por o los música. papás de algunas de mis amigas que obviamente como que ellos tienen otros gustos musicales y ellas crecieron con otros gustos musicales. O sea, Claro. papás de mis amigas eran de Queen, de música en inglés, Claro. y ellas crecieron escuchando esa música. O sea, por lo menos tú a mí, que no se ofenda a la gente, pero también me pones Queen y me da igual.
si te soy 100% Claro. honesta, pues Ey, como a mí que me no gusta es, Queen, me pero gusta, había pero gente no que es, era... no Yo significa recuerdo, para mí la gran cosa. estaba yo en el liceo Nostálgicamente, militar, pues, yo como... no sé si estábamos en tercero o segundo año. Lo que sí es cierto es que en ese año muere Rómulo Betancourt y venía Queen al Poliedro. Qué bolas Queen en el Poliedro, me parece surreal. Ey, se presentó, aquí se Surreal, presentó hasta los sí, 5 de Jackson. sí, claro, claro, No, claro. o sea, Venezuela era Otro de peo, cuando llegó otro aquí peo. en Venezuela. Exacto. revisaba. Estamos en Venezuela. Se presentaban artistas increíbles, Sí, increíbles. Y se presentó Queen. Ujú. Yo recuerdo amigos míos que pidieron permiso y fueron a ver Queen. Y tuvieron el privilegio de verlo porque al día siguiente murió Betancourt y dieron 3 días de duelo y las otras presentaciones. Queen hizo una sola presentación y las demás es que se suspendieron Ay, no. por duelo nacional, Qué horror. por la muerte O de sea, me Rómulo quedaría Betancourt. tristísima. Sí, de Qué la muerte de Rómulo significativo. Betancourt, sí. Es lo que te digo. Para como que veas que la sociedad era Sí, sí, diferente, sí, sí, ¿no? sí, Lo- no, hoy en día otro gusto, creo otra que no, hoy en día Ah, lo por lo hubiesen del mandado. duelo, claro. Sí, hoy en día lo hubiesen dicho, mire hermano, habrá duelo y todo, pero yo pagué eso y adiós, ¿sí? Claro. Entonces, en ese contexto estoy ya yo fuera del liceo, digamos, cuando ya empiezan, me refiero a cuando ya empiezan a ponerse de moda cantantes y grupos venezolanos importantes. Entonces, pues, ahí hay otro gusto, otro gusto musical. Y, por ejemplo, Fran Quintero me recuerda mucho. Fran Berroterán, le encantaba Fran Quintero. No sé ahorita, pero le encantaba Fran Quintero y aquello era, oye, vamos a salir, sí, mira, vamos a... Fran cantaba, y dice, bueno, vamos a llevar alguna serenata y tal, entonces buscamos un cuarto y tal, y vamos a... Y entonces se empezaba uno a lucirse con el tema del cantar. O sea, tú me y estás bueno, diciendo que tú eras el típico amigo este que lleva la no, guitarra no, para no, la fiesta. El exacto, 4 para la exacto. fiesta. Eso sí, nosotros teníamos nuestras cosillas Una gente ahí, ¿no? intensa, una intensidad. Entonces, bueno, imagínate, entró al colegio universitario, estábamos en la coral, entonces, bueno, hacíamos algunos grupos, mira, Sí, vamos a sí, casa de sí. fulano, vamos a casa de sultano, y terminamos, tú sabes, ¿no? Emparrandados. En ese momento empezamos el grupo de gaita. Sí. Y pues nada, como te dije, pues grabamos temas, estuve muy influenciado, en el grupo de gaita yo tocaba 4, cantaba un poco, más cantaban ellos que yo, creo, pero yo lo que hacía era ponerla, pero más cantaban ellos que yo. ¿Tú crees que tú te juntabas con la gente, como, digo, considerando que tenías hasta grupo musical? ¿Cómo hacías tu grupo de amigos en base a la gente que tenía gustos de música similares a los tuyos? ¿O sientes que como que, mira, te la pasabas con los que escuchaban Queen y no había problema tampoco? No tenía problema con eso, no tenía problema con eso. Si era común. ¿O sentías que cada grupito tenía lo suyo? No, obviamente, cada grupo tiene, cada grupo tiene lo suyo, empezamos por ahí. Sí, cada claro, grupo tiene claro, lo suyo y claro. cada quien se identifica con la música que cree Sí, y pero lo en hace tu feliz. realidad. Entonces, lo que voy es que cuando salimos del liceo, que ya veníamos del grupo de gaita, se nos ocurre a un grupo, oye, vamos a hacer un grupo de gaita como el que teníamos en el liceo. Y esos muchachos que nos juntamos, hicimos el grupo, que eran, no necesariamente todos éramos de la misma promoción, hacemos un grupo que le ponemos gaiterísimo. Y bueno, empezamos a practicar en casa de Fran y fueron varios y tal, y hacemos esto. Y no sé quién o cómo llega Juan Pirela, que era la persona que nos puso en sintonía de cómo hacerlo con un poco de más profesionalismo, ¿no? Con algunos elementos musicales. Y bueno, así salió ese grupo gaiterísimo y después el grupo se desintegra, pasado un tiempo, y sale Así es Maracaibo, que era el grupo que tenía Juan Pirela. A tu pregunta, los que estábamos allí no necesariamente todos escuchamos o tenían los mismos gustos musicales.
pero lo que sí era común es que a todos nos gustaban las gaitas. Ah, ya, claro, claro. ¿Me claro. sigue? Entonces, Sí, por sí, ejemplo, sí, Leo, que estuvo ahí, él escuchaba mucha música en inglés. Mucha música en inglés. ¿Sí? Mucha música disco. Y no, para nada se parecía a lo que yo escuchaba en mi casa. Pero bueno, eso es lo que él escuchaba. Pero a mí no me disgustaba escucharlo. ¿Sí? Y así como ese ejemplo, varios de los que estaban allí, Choco y otros más, que bueno, escuchaban cosas que no necesariamente eran mis gustos. Pero bueno, no. Por ejemplo, Fran estaba, oye, y Lanchester, hermano, está en la sopa. Fran Quintero, Giordano, entonces eso es lo que escuchábamos. ¿Ves? Eso es lo que te digo, eso a mí no me parece tu vibe. Esa es música que para mí como... Porque viene mucho de lo que tú escuchabas, claro. Es lo que yo terminé escuchando, es lo que te digo. Como claro, lo que pasa es que, no, digamos, no es algo que yo las tengo, fíjate, yo los tengo todo en lo que tú llamarías hoy mi Spotify de música. Sí, yo lo tengo a la vieja usanza. No, lo tiene papi, que yo siento que todos deberíamos hacer eso. Claro, o sea, descargar la música y que sea tuya. Papi tiene su música descargada, o sea, él tenía en Venezuela un montón de CDs. Sí, mucho. Y papi se dedicó, bueno, entre papi y quién, Esteban también, a descargar esos CDs en Apple, pues como en el iTunes, pues. Y él tiene esa música descargada. A lo que voy es que esa música es tuya. 25.000 temas. Esa música es tuya, o sea, tú eres dueño de esa música. Que no es lo que pasa ahorita con este tema de Spotify. Yo tengo Spotify. Nada de lo que está ahí es mío, porque nada de eso está comprado. Todo eso está descargado. O sea, a mí me cortan Spotify y me quitan la música. O a mí se me va el internet y se me quita la música. Uno no es dueño, que eso me encanta de antes y eso ahorita nada que ver. Cuando me vine todos esos discos, yo le pedí a Esteban que me lo guardara en un iPod. Que me parece maravilloso. Y después, y lo tengo en varios discos duros digamos, de backup. Que yo para siento evitar que se me pierdan, ¿no? Yo siento que en esa... Hasta con las carátulas le pedí que me los descargara. Como debe ser. Que yo siento que eso se perdió. O sea, con el tiempo eso se perdió. Eso de comprar la música. Pero yo siento que la música que yo escuchaba de más chama, esa música está comprada. Porque esa música es la que tú nos comprabas los CDs, o yo con tu dinero me compraba mis CDs. Sí. Tú sabes, el clásico. Es así. Entonces yo siento que esa música como que definió mi infancia, esa música está comprada, que me parece maravilloso. Que como te digo, eso ya no, ya eso no se hace, lo de comprar la música, lamentablemente. Entonces por eso te digo, ¿no? Entonces fue interesante porque pues nada, yo pude convivir un poco con eso. Yo siento que yo tengo un gusto tanto variopinto. Muy variado. Y se da otro fenómeno, y es que cuando yo conozco a mis hermanos por parte de papá, que los conozco ya pasados los 12, 13 años, que eso será otra historia, pero sí, esto da para parte 2. Los conozco a todos. Me encuentro, o descubro, más que me encuentro, descubro que varios de mis hermanos y yo teníamos gustos musicales increíbles. Ahorita que hablas del tema de los gustos. Similares, dices tú. Sí, por ejemplo, Jesús Aníbal, que es mi hermano mayor, que es médico. A ver si lo logro ver ahora, que vaya a Miami. Mi hermano escucha gaita. Que tú dices, hermano, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú en mi infancia? O sea, y le encanta la música venezolana. Muchas de las que yo escuchaba, la escucha él. Entonces... Está medio en el ADN eso ahí. Exactamente. Está medio en el ADN. Entonces, una de las cosas que me satisfizo mucho en algunas reuniones de mi papá cuando cantábamos, porque entonces descubro que parte de mis hermanos también tocan y cantan espectacular. Mira, eso es ADN. Ay, es verdad, una de mis tías estuvo en La Voz. Sí, en y The canta. Voice. Y tú dices, wow, sí. Entonces cantan bien. Entonces te das cuenta que hay algunos elementos allí que, bueno, que me conectan otra vez con cosas que ocurrieron en mi infancia, pero que descubro que estaban en la adultez. Todo está conectado. Ya yo después cuando entro a la electricidad de Caracas,
Entonces, pues también ahí empiezan otros gustos porque, bueno, vamos a fiestas, entonces tocamos merengue, y entonces ponemos el merengue y se pone de Una moda otras pregunta, cosas. a las fiestas que tú ibas, ¿qué ponían? Merengue, entonces, por ejemplo, No, no, Olga no. Tañón está. Espérate. Antes de que me hables de la música como tal, ponían el cassette, bueno, no sé si cassette. Disco, O ponían ponían el disco, claro, o se ponían ustedes en vivo ahí a No, cantar. disco. O sea, Porque- en las fiestas era disco. Mm. Es más, había quien llevaba sus discos, hermano. O sea, yo me traje mis Ay, discos qué de acetato. Yo me llevaba Sí. mi teléfono con mi cablecito para Claro, pero para que enchufarlo tú veas, ¿no? en Entonces la pista gente del se llevaba DJ. sus discos. Y de repente, oye, trajiste unos discos. Un Había disquito. gente que llevaba caderas de discos, esas caderas. ¡Ay, qué cool! Con discos, entonces, oye, Sí, ¿qué traen? sí, sí, Entonces sí, empezaba sí. la gente Sí, a sí, meter sí, todo sí. el mundo la mano en el tocadisco. Que me parece ¿no? maravilloso. Bueno, y de música como tal, Olga Tañón, tal, merengue, Claro, que me ya, encanta. claro, Me encanta el merengue. ya estamos hablando que para esa época o para ese momento, Y hay que ir cuando yo llegando al estoy en la presente. electricidad de Caracas, estamos hablando en los 90, está muy de moda el merengue. O sea, El merengue es el lo más merengue se sabroso del puso- universo. Entonces aquello era puras rumbas con merengue. Me ¿no? encanta. Entonces eso estaba ahí metido con mucha Que fuerza. hagamos un pequeño paréntesis. Con el tema de bailar, cuéntame cómo sí, puedes bailar, o sea, merengue, salsa, whatever. ¿Lo aprendiste? ¿Recuerdas aprenderlo? ¿No lo Oye, aprendiste? Uno nació yo con creo eso. que eso nació conmigo, Porque soy eso, honesto. eso es lo que me pasa a mí. Que yo no recuerdo haber aprendido a bailar nunca. O sea, yo nunca recuerdo que Igual. ni tú, ni mi mamá, ni nadie me enseñara a bailar. Y simplemente yo siento que, gracias a Dios, no heredé ni lo de cantar, ni lo de tocar ningún instrumento, pero yo siento que yo heredé oído musical. O sea, yo soy muy buena para seguir la pista, seguir el ritmo. De hecho, una de mis cosas, de mis pet peeves, que no soporto es cuando la gente aplaude a desritmo, a destiempo, que la gente no se... O sea, me da dolor de oído. Entonces, Y no recuerdo aprender a bailar, por eso te pregunto. ¿Tú recuerdas? No, Yo simplemente mira, nací así. Sabes que yo, aunque tú dices que no recuerdas, me acuerdo que en una oportunidad en Lídice estaba yo muy pequeño y fuimos a una fiesta, no sé de quién, pero fuimos a una fiesta. Y en esa fiesta, yo me acuerdo que estaba yo pequeño, yo sacaba a bailar a gente mayor que yo, mucho mayor que yo, Eres que grande. Te gustan mayores, chamo. De siempre. Qué horror. No, nada más eso, sino que cuando me veían bailar, porque muchas decían no, pues, o sea, obviamente, soy casi un niño, pues. Pero cuando me veían bailar, Se arrepentían y querían bailar contigo. esas cosas me acuerdo y probablemente las certifiquen otros y no yo, para que no suene tan feo. Suena feo Pero igual. a mí eso me gustaba bailar y me gustaba bailar bien, ¿no? A mí ey. Y tengo 1000 cuentos que no los voy a echar, pero 1000 cuentos de gente cuando tú sacabas a bailar a alguien y no sabía bailar. No, Eso era terrible, pero- yo no puedo. O sea, hasta el sol de hoy, yo siento que para mí eso es un deal breaker. Si yo voy a estar con alguien, o sea, no me busques. Si no sabes bailar, no me busques. Mira, yo me No acuerdo me cuando busques que se no soy tu puso de persona. moda fiebre del sábado por la noche. Evel y yo nos poníamos a bailar cual coreografía de fiebre del sábado por la noche, amigo. Pero es que eso es clásico de la infancia, te digo. O sea, el hecho de que yo siento que yo no sé si esto es como muy de nuestra familia o latino o qué sé yo, pero yo siento que esos core de infancia, uno bailar y hacer coreografías con sus hermanos, con sus primos, con sus qué sé yo, porque yo siento que eso es, yo tal vez así es que uno aprendía, como que o sea, yo me acuerdo con mis primos, en particular con Francis, la hija de Fran, de quien papi está hablando, que nosotras armábamos nuestras coreografías. Y yo creo que esos son mis únicos recuerdos de yo aprender a bailar de chiquita. De resto todo era como muy, no sé, uno nace con eso literal, o sea, era como muy fluido. Sí, Pero más que eso, de hacer coreografías con mi hermana, o en tu caso con mi tía, o con mis primos, más que eso, yo no recuerdo aprender a bailar. Es una cosa que nace uno, con ese oído Entonces musical. yo, digamos que, por eso te digo, entonces esto es un gusto ir musical variopinto, porque yo, ya te digo, después en la electricidad, me acuerdo que ya cerca del 2000,
Sí, no, ya hay que llegar a la actualidad, papi. Chichi Peralta, amigo. O sea, eso era así como I love it. A mí me encanta Chichi Peralta, me trae como nostalgia. Entonces, y Chichi Peralta me recuerda esa época espectacular. Y bueno, así voy avanzando hasta, digamos, un poco para ir dando más saltos más grandes. Bueno, porque yo no hablé de mi historia musical, no me dio tiempo. No, pero es que fíjate, no, la idea no era hablar de la historia musical desde el punto de vista, o sea, empezamos por un artículo. De mi historia musical. No. Hablamos de la tuya. No, está bien, pero eso Fúnenlo otra vez. Pero eso es un buen punto para que tú hagas otro podcast. Pero lo que te quiero decir es que empezamos, si haces papi, memoria. que tú haces tu capítulo aparte. No, sino que tú empezaste hablando del tema de cómo las personas no tienen la asociación de la música, no les invita nada, no les genera ningún sentimiento, ¿no? Y a ti sí, mucho sentimiento. Y claro. Digamos, porque para mí la música ha sido un elemento fundamental, importante. claro, same. Fíjate que para ya hablarte del presente, o digamos, hace unos añitos atrás, cuando yo llegué a este país, que empecé con el tema de Uber, una de las cosas que yo decidí, bueno, yo me tengo que distinguir en algunas cosas, además de la limpieza del carro y tal y cual, porque bueno, mi objetivo es que la gente me dé tip y que le guste mi servicio y tal y cual, es la música. Entonces yo hice una selección de temas en inglés de esa época que a mí, de los 80, que a mí me gustaba, ¿no? Y la gente, cuando yo ponía eso en mi carro, oye, la gente, sobre todo el americano, le encantaba. ¿Tú sientes que estando aquí empezaste a escuchar más música en inglés? ¿O seguiste escuchando como que más música No, ya la escuchaba, pero... No. Digo, ¿sientes que el estar aquí te invitó a escuchar más música en inglés? Sí, claro. Además que tienes que generar conexión con el entorno donde estás y aproximación y conexión con la gente que demanda. Entonces imagínate tú, yo aquí... No, pero en general, o sea, no solo en el carro. Claro, pero digamos, vamos a poner el Gran Combo Puerto Rico. O sea, para muchos aquí probablemente lo podamos escuchar nosotros, ¿no? Pero para muchos eso invita a cercanía, ¿no? ¿Sabes qué? Yo siento que a mí me pasó lo opuesto, que lo decía ahorita hace un ratico, que yo siento que yo en Venezuela, yo escuchaba desde siempre, desde muy chiquita, yo siempre escuché música en inglés. De hecho, como que recuerdo que era lo que yo más escuchaba, tanto desde chiquita hasta más grande. De hecho, ya más de grande, mi música como que predilecta, favorita, whatever, era EDM. Que es esta música que es como de punky, o sea, David Guetta, Avicii, whatever, no sé si los habrás... Probablemente escuchas las canciones y sabes de lo que te estoy hablando, pero esa era muy mi música, o sea, eso era lo que yo escuchaba en su mayoría. Ya pues cuarto y quinto año, que si reggaetón, no sé qué, por el tema de las fiestas y tal. Pero siento que yo en Venezuela escuchaba demasiada música en inglés y cuando me mudé para acá, yo empecé a escuchar música en español más que nunca en mi vida. Y yo creo que inconscientemente era como... me hacía sentir más cerca, más cerca de lo que dejé. Sí. O sea, yo estando aquí y no había hecho, de hecho, como que he hecho conciencia de eso ya más ahorita, pues en la actualidad. Pero que yo no... No, papi, no puedes usar. No, es que quiero, estás hablando de eso y quiero, te voy a poner... Fúnelo una vez más. ¿Cómo vas a sacar el teléfono en el podcast? No, vale, solo que te quiero dar un ejemplo. Y mientras yo estoy hablando, no te digo yo. Es así, es difícil. Es que quiero darte un ejemplo de lo que estás hablando. ¿Estás en serio? Mira, te quiero dar un ejemplo de lo que estás hablando. Y lo busqué para darte el ejemplo. Pero está bien, está bien. No, dame el ejemplo. Ahora, ya hice mi pausa, dame el ejemplo. Hice mi pausa en mi explicación, dame el ejemplo. No, yo no voy a editar nada. Que la gente vea cómo son las cosas. Busca el ejemplo, ya que lo sacaste. ¿Qué ejemplo ibas a buscar? O sea, lo que te iba a decir es que yo, en función a eso que tú estás diciendo, he hecho una estratificación. Que me genere esa conexión, ¿sabes? Papi está mostrando, obviamente ustedes no lo ven, pero papi está mostrando sus playlists de su música. Claro, o sea, porque por lo que tú dices, ¿no? Entonces,
Supertramp y cosas de ese tipo, ¿no? Que por cierto tengo una que es todo lo que es de lo nuevo del 2000, y tengo Bad Bunny y todos ellos, ¿no? Papi, no By the intentes way. rescatar, Pero, que ya estás cancelado. Estás cancelado varias veces ya en este podcast. Y no intentes, no le hagas creer a la gente que te gusta Bad Bunny porque eso es mentira. No. A Papi no le gusta Bad Bunny, Papi es el hater número uno de Bad Bunny. Pero continuando con lo que te decía, que ya no me acuerdo de lo que te estaba diciendo. Pero creo que te decía que... Escuchas ahora más música que ahora en español. escucho más música en español. Y siento además que es la música que más me provoca compartir. O sea, ejemplo, yo estoy en el carro y estoy con mis amigos que hablan inglés y yo pongo música en español. Inconscientemente pongo música en español, pero cuando estoy yo sola, vuelvo como a... escucho música en inglés. O sea, escucho EDM y pop y no sé qué, música en inglés. Pero usualmente la música que más me provoca compartir o que más me provoca como escuchar cuando siento que tal vez necesito como el refugio y la reconexión con el latineo, qué sé yo, con mi casa, con mi hogar, por más que no sea música venezolana, pero es música en español, es cuando escucho música en español. Y otra cosa que me pasaba, que lo hablé hoy, no esta semana, la semana pasada, en el trabajo, que me estaban preguntando, que las muchachas que trabajan conmigo me estaban preguntando que si yo escuchaba música en español o en inglés cuando estaba trabajando y que si escuchar música con letra no me desconcentraba. Y yo les contaba que al principio, cuando yo empecé trabajo de oficina, yo escuchaba música en español mientras trabajaba en inglés para no confundirme. Y cuando estaba haciendo cosas en español, intentaba escuchar música en inglés. O sea, no sé, la música ha sido inconscientemente como refugio, balance, manera de como adaptarme, no sé, es una cosa loca, que estaba pensando en obviamente todas estas cosas antes del episodio, pero bueno, efectivamente uno Pero es que, se adapta, fíjate, ¿no? lo que tú dices es cierto, y es que ahorita que tú dices el tema, bueno, qué música, qué tipo de música escuchas más tú, y yo creo que en mi caso tiene que ver con el momento que estoy viviendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita yo diría que un tanto en homenaje a Willy, pues he estado escuchando Yo. mucho de lo que él Igualito. hizo, ¿no? Recuerdo cuando leí el libro de la salsa, entonces un poco los hitos y un poco recordando el mérito de Willy Colón y Rubén y Héctor y cómo digamos, ese trío hizo allí una partición de lo que es la salsa, el antes y después, sobre todo la época de Willy y Héctor, Uh-huh. Perdón, de Willy y Rubén Rubén Blades. y Rubén Blades. Que Rubén ¿no? Blades él dijo, ¿sabes qué? Él sacó como un tweet de lo que pasó con Willy y luego dijo que él iba a dar como unas palabras, no sé qué. Sí, No, las no dio. dijo nada, ¿sí lo dijo? Sí, ¿Qué sí, hizo? sí, ¿Como sí. una entrevista o qué hizo? No, escribió Sacó un un video. texto largo. Sí, yo después te lo puedo pasar para que veas, ¿no? Hablando de cuándo fue la última vez que él lo vio, lo que hablaron. ¿Ellos eran como mejores amigos? ¿O tú crees que solo eran partners No musicales? vale, no. Lo que pasa es que yo creo que eran tan buenos amigos que lo que ocurrió, sobre todo a Rubén, le dio pues le dio en la madre. Digamos, Pensé que hablas la del... diferencia le dio a él, sobre todo le dio en la madre. Creo que si me pregunta, bueno, no sé si humildad, pero yo creo que con los años tal vez me puedo equivocar, pero Rubén no sé si debió haber mitigado un poco el orgullo y ya par de personas ¿Por qué mayores. ellos se pelearon o qué? Sí. Me entero. Yo pensé Debieron que eran haber, amigos hasta digamos, el tal vez bajarle un poco, no hacer una colaboración, pero sí rescatar un poco de esa historia que los hizo crecer profesionalmente. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. ¿A dónde voy? Es que Sí, ya hay que ir cerrando. igual con el evento de mi mamá, pues me conecté mucho a escuchar cosas que en ese momento escuchaba y todavía las escucho. Entonces, pues, ahí van las cosas, ¿no? Yo creo que la música tiene que ver con eso, y con eso tal vez cierro, con hacer que todas tus endorfinas, ¿sí? Toda tu emocionalidad, tu energía positiva
esté vibrando con el entorno en el que estás y que te haga sentir bien. Yo, por ejemplo, y creo que te lo decía, sí, para mí siempre ha sido importante un carro, puede ser lo que sea, pero tiene que tener un buen equipo de sonido, unas cosas, no porque me guste la música alta, pero sí me gusta escuchar una música y escucharla bien, que se escuche nítido y sabe todo. A mí me encanta escuchar la música tan duro que si el carro tiene un problema, yo no escucho el problema del carro. Claro, pero si algo al le suena final, al carro, yo no al escucho. final Eso tiene que estar tú duro. puedas hacer tu mundo en ese momento y que eso te abstraiga de tanta agresividad, de tanta cosa terrible. Papi se pone místico. No místico, pero sí para que veas lo importante que para mí es el tema. Sí, no, yo te entiendo. Es decir, me hace sentir en un espacio de conexión pues importante. Yo eso para mí es vital, ¿no? Sí, que viva la música. Sí. Me encanta. No, a mí la música me hace sentir cosas. O sea, como que realmente a mí la música me puede hacer llorar, reír. O sea, de hecho cuando fui, la última vez que escuché como que una música que de verdad me conmovió de una manera que yo no podía con mi vida, fue cuando fui a la Sinfónica, primera vez que iba a la Sinfónica, que era como este evento que tenían, evento, que pasaban las películas de Harry Potter y la música, toda la música de toda la película era en vivo. Y yo fui a ver la del Cáliz de Fuego. Y escuchar eso en vivo literalmente me hizo llorar. Entonces es como, ese es un ejemplo de tantos, pero es el que se me ocurre más reciente, de cómo literal, sin tú controlarlo, la música te hace sentir cosas. Y yo no sé qué sería mi vida sin la música. Universal. Sí, yo amo la música, amo lo que me hace sentir, amo como que me recuerda, yo que te digo que siento que no tengo buena memoria en general, siento que la música o sea, tipo los olores y los sabores, pero en particular la música me hace recordar cosas de manera muy, muy particular. Entonces como que, no sé, siento que también por eso me gusta mucho la música. Me hace sentir que tengo buena memoria. Me hace sentir que soy capaz de recordarme cosas. Así que bueno, es espectacular. La música es lo máximo. Bueno, tal vez estaríamos aquí un rato gigante. Así yo creo que llevamos como 2 horas ya hablando. Pero bueno, tienes que editarlo. Pues. No, papi, yo no voy a editar esto. Yo no voy a editar 2 horas de capítulo. Así que... Veanlo con ¿cómo se llama? Un intermedio. No, háganse unas cotufitas y lo vengo mientras trabajan, mientras manejan, no sé. Pero yo lo voy a dejar completo. Así que lo que salió. Pero estuvo buena la conversa. Gracias. Pudimos sacar parte 2 y todo. De verdad que estuvo brutal. Gracias, papi, por acompañarme. Gracias por la invitación. Por aquí hablar de música y de la vida y de todo un poco. Y nada, creo que nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Mucho Audio con Papi. Saludos. Bye.